cegados. Notas para un país que no quiere mirarse al espejo. Costa Rica se piensa a sí misma como una nación pacífica, desmilitarizada y excepcional en la región. Pero ese relato oculta su origen real. La Segunda República nace de una guerra fratricida en 1948, un conflicto breve pero sangriento que dejó miles de muertos, exiliados y heridas nunca resueltas. 1. El nacimiento sangriento de la Segunda República que preferimos no ver. Entre el 12 de marzo y el 24 de abril de 1948, Costa Rica vivió 44 días de guerra civil. Se enfrentaron las fuerzas del gobierno de Teodoro Picado y el Ejército de Liberación Nacional de José Figueres Ferrer. El detonante, la anulación de las elecciones que daban como ganador a Otilio Ulate en medio de acusaciones cruzadas de fraude. Los números, que casi nunca decimos en voz alta. Se calcula alrededor de 2.000 personas muertas, entre combatientes y civiles. Otras investigaciones elevan la cifra a más de 4.000, con 7.000 exiliados y 3.000 prisioneros políticos. En 1950 Costa Rica tenía apenas 800.875 habitantes. Hoy somos más de 5,2 millones. Proporcionalmente, la guerra del 48 desgarró a una Costa Rica diminuta. Cada muerte pesaba como una herida nacional. Cada exilio, cada prisión, cada prohibición política dejó marcas profundas. Y entre esos silencios sobresale uno de los episodios más dolorosos de la posguerra, los asesinatos de El Codo del Diablo. El 19 de diciembre de 1948, 6 prisioneros políticos vinculados al Partido Comunista Vanguardia Popular, detenidos tras el conflicto, fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes de la fuerza pública en una curva del ferrocarril en Siquirres. Sus cuerpos fueron arrojados al río Reventazón. Solo uno fue recuperado, y el crimen quedó fuera de la narrativa oficial durante décadas. Ese hecho, documentado por historiadores y reconstruido en investigaciones y testimonios, revela el lado más crudo del costo humano que la Segunda República eligió no contar. A pesar de todo ello, el país fue cubierto con un manto de silencio. De la guerra se nos enseñó un relato heroico, no un duelo. Sabemos el gesto de Figueres derribando la pared del cuartel Bellavista. No sabemos los nombres de los muertos que sostienen ese mito. La Segunda República nace, paradójicamente, sobre un país con cicatrices negadas. 2. Sin ejército, pero no sin violencia, el pacto social que se nos olvida. Tras el conflicto, la abolición del ejército se convirtió en el símbolo principal. Pero ese gesto no vivió en el vacío, vino acompañado de un proyecto estatal monumental. La Junta Fundadora consolidó la idea de que la seguridad de Costa Rica no estaría en los cuarteles, sino en instituciones públicas fuertes, entre ellas la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, convertida en columna vertebral de salud y seguridad social. La Universidad de Costa Rica, UCR, fundada en 1940, pero fortalecida como institución rectora del conocimiento nacional. El Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, creado en 1949 para electrificar el país y sostener la soberanía energética y tecnológica. Ese fue el verdadero pacto de la Segunda República. No ejército y Estado social de derecho e instituciones públicas robustas. La paz costarricense, lejos de ser un milagro espiritual, fue una decisión política sostenida por inversión, planificación y consenso social. Pero hoy ese pacto parece olvidado, banalizado o directamente atacado. 3. El baby boom a la tica, la generación que nació del silencio y la promesa. Apenas terminada la guerra, con muertos sin duelo, presos políticos, exilios y prohibiciones, Costa Rica experimentó un baby boom contundente. Un estallido de nacimientos impulsado por factores profundamente humanos. El alivio de sobrevivir. El deseo de reconstruir la vida. La percepción de estabilidad en una Costa Rica que proclamaba un rumbo sin ejército. La expansión acelerada de servicios de salud, educación y empleo. Los datos lo confirman. A inicios de los años 50 la fecundidad rondaba 7-8 hijos por mujer, una de las más altas del continente. La población se duplicó entre 1950 y 1970. Es la generación de los boomers ticos. La más numerosa,
la que navegó la época dorada del Estado benefactor, la que disfrutó sus mejores frutos. Disfrutaron de movilidad social ascendente, universidades públicas abiertas y accesibles, electrificación nacional, un sistema de salud que reducía mortalidad y ampliaba esperanza de vida, estabilidad laboral ligada al sector público, pero también heredaron algo más sutil: la ilusión de que este modelo era eterno y que la democracia costarricense era indestructible. Esa ceguera generacional pesa aún hoy. 4. El giro neoliberal, del ajuste estructural al TLC. La crisis económica de los primeros años 80 quebró la estabilidad. Costa Rica recurrió al FMI y al Banco Mundial. Nacieron los programas de ajuste estructural y con ellos una transformación profunda. Recortes al Estado social. Apertura comercial acelerada. Presión constante para privatizar empresas públicas. Debilitamiento del empleo estatal y precarización laboral. Transformación del agro para responder a mercados externos. Incremento de la desigualdad. Fue la primera fractura real del pacto que sostenía la Segunda República. La segunda fractura llegó con el referéndum del TLC en 2007. El país se dividió con exactitud casi matemática. 51,62% por el sí. 48,38% por el no. La campaña estuvo marcada por intervención estatal, presiones empresariales, campañas de miedo y una narrativa mediática avasalladora. La mitad del país quedó con la sensación de que algo esencial se había roto en la democracia costarricense. Nunca volvimos a ser el mismo. 5. La otra cara del milagro: corrupción y narcoestado en incubación. Mientras se exaltaba la Costa Rica modelo, otra realidad crecía bajo la superficie. Megacorrupción en obra pública, telecomunicaciones, concesiones, infraestructura. Debilitamiento institucional por gobiernos que veían al Estado como un estorbo. Ingreso acelerado del narcotráfico internacional, aprovechando puertos, contenedores, aduanas y zonas abandonadas. Lavado de dinero incrustado en el sector inmobiliario, agrícola y empresarial. Funcionarios, policías, jueces e incluso exjerarcas vinculados a redes criminales. Los efectos están delante de nuestros ojos. 2023 cerró con 907 homicidios, la cifra más alta jamás registrada. Una tasa cercana a 17 por cada 100.000 habitantes. Barrios y comunidades bajo control de estructuras narco. Autoridades pidiendo mano dura y modelos carcelarios importados, en abierta contradicción con la identidad desmilitarizada del país. El narco no llegó de repente, creció en las grietas que dejó el debilitamiento del Estado. 6. La amenaza actual, el populismo punitivo y la deriva autoritaria que avanzan mientras miramos hacia otro lado. El mayor peligro para Costa Rica hoy no es solamente el narco ni la corrupción, es un modo de gobernar que se alimenta del miedo para justificar la demolición del pacto democrático. En los últimos años ha emergido una forma de liderazgo chabacana, improvisada, personalista y profundamente autoritaria, que presenta estas características. Desprecio por las instituciones públicas, vistas como obstáculos y no como garantías democráticas. Ataques sistemáticos a la prensa, a la oposición y a cualquier voz crítica, bajo la narrativa del enemigo interno. Populismo punitivo, que promete seguridad inmediata mediante retórica de mano dura, nuevas cárceles y criminalización del disenso, ignorando las causas estructurales de la violencia. Erosión de derechos, presentados ahora como lujos que pueden desecharse en nombre del orden. Concentración de poder en el Ejecutivo, deslegitimando órganos de control, fiscalización y justicia. Uso del miedo como herramienta política, transformando la inseguridad en capital electoral. Destrucción simbólica del Estado social, presentado como gasto, pereza, obstáculo para la modernización. Lo más peligroso es que este modelo no aparece de golpe. Se normaliza lentamente, envuelto en lenguaje coloquial, bromas en redes, sarcasmo dirigido a quienes cuestionan, y un discurso antipolítico que convierte la vulgaridad en virtud y la complejidad en enemiga. Así se construyen los autoritarismos del siglo XXI.
No con tanques en la calle, sino con la X, desinformación, polarización y burla. Se gobierna contra los otros, contra los enemigos, contra la prensa, contra los vagos, contra los derechos, contra la institucionalidad. Y mientras tanto, el país se desliza por una pendiente donde las libertades se reducen. El diálogo se debilita. El Estado se vacía. El punitivismo se vende como solución. Y la ciudadanía, agotada, comienza a aceptar como normal lo que hace apenas unos años habría considerado inaceptable. La amenaza es clara. Costa Rica corre el riesgo de perder la democracia sin darse cuenta, no por un golpe militar, no tenemos ejército, sino por una erosión interna, lenta y celebrada por quienes creen que la mano dura traerá orden. Pero la historia demuestra que ningún autoritarismo ha traído paz duradera ni prosperidad real. Y que una vez que se ceden derechos, cuesta generaciones recuperarlos. 7. De la ceguera a la lucidez, la democracia que debemos defender. Llegamos al núcleo del problema, cegados. Un país que ha vivido décadas mirándose en un espejo empañado por mitos, silencios y nostalgias. Cegados por el mito de 1948, que transformó una guerra fratricida en una épica conveniente, ocultando sus muertos y sus heridas. Cegados por la abundancia del baby boom, que disfrutó el esplendor del Estado benefactor sin prever que podía desmantelarse. Cegados por el espejismo neoliberal, que prometió modernización mientras consolidaba desigualdad, precariedad y dependencia externa. Cegados por creer que democracia es solo votar, mientras la corrupción captura instituciones y el narco captura territorios. Cegados por la fascinación reciente con liderazgos de mano dura, que ofrecen orden a cambio de derechos y normalizan un autoritarismo envuelto en chistes, likes y desprecio por lo público. La democracia costarricense no solo está en crisis. Está siendo vaciada de contenido, convertida en rito cada 4 años mientras el país pierde cohesión, justicia y rumbo. Pero la lucidez es posible. Defender hoy la Segunda República no es repetir que no tenemos ejército. Ese es el punto de partida, no el proyecto. Defenderla exige reconstruir todo aquello que nos permitió ser una nación más justa y más digna. 1. Nombrar el origen. Hablar de la guerra del 48 con verdad, sin mitos ni silencios, sin héroes únicos ni relatos incompletos. 2. Recuperar el pacto social. Fortalecer lo público como bien común, CCSS, UCR, ICE, instituciones sociales y culturales que sostienen la vida democrática. 3. Enfrentar el narco y la corrupción desde el Estado. Con inteligencia institucional, inversión social, transparencia y presencia territorial constante, no con militarización ni punitivismo improvisado. 4. Ampliar la democracia. No solo votar, participar, debatir, redistribuir, fiscalizar, exigir transparencia. Democracia material, no solo procedimental. 5. Reconstruir lo común. Sin comunidad no hay república. Sin tejido social, sin instituciones fuertes, sin memoria histórica, sin cultura democrática, la libertad se vuelve un espejismo. Porque cegados no es una acusación. Es una radiografía. Un país que no se mira al espejo termina aceptando cualquier forma de autoridad, la nostalgia vacía, el populismo punitivo o la resignación cínica. Mas Costa Rica todavía puede volver a mirarse. Puede recordar lo que la hizo grande y también lo que la fracturó. Lo que fuimos fue decisión. Lo que somos también. Lo que podemos ser depende de si abrimos los ojos a tiempo. Por Rodolfo Oreamuno Ramírez. December 12th, 25. Para que al amanecer